Esteu a les càmeres? Sí, vinga, doncs som-hi. Bé, doncs molt bon dia, gràcies per la vostra assistència. Com veieu, avui compareixem amb companys i companyes dels comuns de diferents institucions. Ens acompanya l'Andrés Berrio, diputat del Parlament de Catalunya, la Viviana Hugo, diputada al Congrés dels Diputats, i la Jessica González, regidora de l'Ajuntament de Barcelona. I la idea és traslladar-los avui, aquest matí, que hem mantingut una trobada amb la societat civil catalana vinculada a les qüestions d'immigració, vinculada a les qüestions de defensa del dret de les persones migrants i refugiades, d'aquelles persones que treballen en la societat civil dia a dia per garantir drets de ciutadania per tothom. I la idea fonamental de la reunió era analitzar una informació que, com vostès saben, ha ocorregut en les darreres setmanes molt preocupant, que és l'aprovació de la nova directiva de retorn a escala de la Unió Europea. Vostès saben que hem manifestat des de fa molt de temps, com a comuns, un rebuig molt ferm a l'aprovació d'aquesta directiva de retorn, que ha manifestat en moltes ocasions el nostre eurodiputat també, Jaume Asens, i que bàsicament és una directiva que, des del nostre punt de vista, vulnera de forma flagrant els tractats europeus i la Convenció Europea de Drets Humans signada l'any 1950 en el marc del Consell d'Europa. Estem davant d'una directiva de retorn que és un atac als drets de molts ciutadans i ciutadanes, un atac al dret de moltes persones que estan protegides pel dret internacional i que, a més, haig de dir, va en la línia contrària, completament contrària al que estem intentant fer en el marc, per exemple, de la regularització. Nosaltres som uns grans defensors dels drets de ciutadania, de que qualsevol persona que viu i treballa aquí tingui drets per poder treballar i viure amb dignitat com en ple dret en el nostre país, i estem veient com a la Unió Europea s'estan aprovant mesures que van en la línia de vulneracions flagrants en matèria de drets humans que no són de cap manera acceptables. Per què creiem que vulnera la legislació europea aquesta directiva de retorn? Miri, els hi passarem un dossier on ho tenen tot detallat, però hi ha algunes coses que són molt greus. Algunes és la vulneració del dret a la tutela judicial efectiva i una altra també molt preocupant és la vulneració del dret a que si una persona quan arriba en frontera té dret, és mereixedor de protecció internacional, qualsevol estat té l'obligació d'estudiar el seu cas i a no retornar-lo de forma immediata, perquè això és contrari a la Carta Europea de Drets Humans, que forma part dels tractats europeus, i a la Convenció Europea de Drets Humans. I, per tant, estem davant d'una directiva de retorn, i ho volem dir amb claredat, que és contrari als tractats europeus i que és contrari a la Convenció Europea de Drets Humans i, per tant, que no és legal. El que ha aprovat el Parlament Europeu i el Consell no és legal en el marc de la Unió Europea i del Consell d'Europa. No ho és. I, per tant, avui, com a comuns, el que volem traslladar d'una manera molt clara és que s'ha de donar, en defensa del dret de les persones migrants i les persones refugiades, s'ha de donar una batalla jurídica i judicial per evitar que aquesta directiva entri en vigor. I això ho pot fer el govern d'Espanya, que té una manera que ja es va manifestar en contra del marc del Consell, això ho vull posar en valor. Espanya, el govern de coalició, es va manifestar en contra d'aquesta mesura en el marc del Consell, però ara hi ha un pas més que podem donar, que és presentar un recurs davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè el Tribunal de Justícia avaluï si aquesta directiva és contrària o no contrària a dret europeu, que al nostre parer ho és, i per tant procedeixi a la seva anul·lació. I per tant avui d'una manera molt clara li volem demanar i exigir al nostre soci de govern que ens posem ja a treballar per elaborar un recurs davant del Tribunal de Luxemburg perquè immediatament quan aquesta directiva estigui publicada en el diari oficial de la Unió Europea, Espanya presenti de forma immediata un recurs per la seva anul·lació. Aquesta és una voluntat que a més hem compartit amb la societat civil i per tant avui volem remarcar aquesta qüestió que ens sembla fonamental. Ens hem oposat com a govern d'Espanya a aquesta directiva però l'hem de fer un cop més. Hem de donar la batalla jurídica i l'hem de donar, a més, com a govern compromès amb la defensa, com he dit, de les persones migrants i de les persones refugiades i en coherència amb la política migratòria que s'està portant a terme també en matèria de la regularització. I per tant, insisteixo, avui li volem demanar i exigir al nostre soci de govern que ens posem a treballar ja per presentar un recurs davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Us ho faré en castellà més breu i després ja el que vulgueu de preguntes. Hoy hemos mantenido un encuentro con la sociedad civil para analizar la directiva de retorno europea, que es una directiva que vulnera gravemente los derechos de las personas migrantes y refugiadas y que a nuestro entender, y eso es algo que hemos podido compartir con la sociedad civil esta mañana, vulnera claramente
los tratados europeos y la Convención Europea de Derechos Humanos en cuestiones como el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a que si alguien llega en frontera a la Unión Europea no sea expulsado inmediatamente sin antes ser analizado si esa persona es merecedora de protección internacional, que es algo que la Convención Europea de Derechos Humanos y los tratados europeos nos mandatan. Y por lo tanto, España, que se ha manifestado en contra de esta directiva, de este reglamento, perdón, no es una directiva, es un reglamento, lo que tiene que hacer ahora, tiene que dar un paso más. Después de haberse manifestado y votado en contra en el Consejo, España tiene que presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en defensa de los derechos de los migrantes y de las personas refugiadas para que el Tribunal anule este reglamento de retorno, este reglamento de la vergüenza, que es contrario no solo a los tratados europeos, sino también contrario a los derechos humanos. Y por lo tanto, hoy desde aquí le queremos exigir a nuestro socio de coalición que nos pongamos a trabajar ya para inmediatamente cuando esté publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea este reglamento, presentemos de forma inmediata un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en defensa de las persones migrantes y refugiades. Nada más i estic a la seva disposició pel que vulgui. Bueno, català o castellà, és igual que vagin barrejant, sí. Jo d'aquest tema li volia demanar, entenc que ja n'han parlat amb la part socialista, entenc que no els hi ve de nou, entenc de quin ministeri dependria i en quins terminis es podria fer i quina resposta han tingut. Nosaltres hem seguit molt de prop aquesta qüestió. Evidentment, això és un reglament que s'ha negociat en el marc del Consell d'Afers de Justícia i Interior, en el marc de la Unió Europea, on hi participa el Ministeri de l'Interior, però evidentment aquesta és una qüestió on estan afectats diversos ministeris, Ministeri de l'Interior, Ministeri també de Migracions i Seguretat Social, i per tant portem molts mesos de diàleg amb el govern, amb els nostres socis de coalició sobre aquesta qüestió. Primer, perquè els vam demanar i exigir que Espanya es manifestés en contra d'aquesta directiva en el marc del Coreper. I sí que puc dir que va ser així. Espanya va manifestar en el marc del Consell la seva oposició a aquesta directiva, cosa que ens omple d'orgull formar part d'un govern que clarament va ser dels pocs de la Unió Europea que en el marc del Consell va dir que això no podia ser i va votar en contra. I per tant tenim un diàleg des de fa temps amb el nostre soci de govern. Ara el que li estem exigint és un pas més, que és que crec que Espanya, que a més s'ha convertit en una referència de polítiques progressistes al món, s'ha de convertir en aquesta qüestió en el gran defensor dels drets de les persones migrades i refugiades. No pot ser, ara estem a punt de celebrar l'aniversari també de la Convenció del Dret al Refugiat. La Convenció del Dret al Refugiat compleix ara, crec que és dels anys 50 també, la compleix ara, fa ara un aniversari, i aquesta és un reglament que també vulnera, això no ho he dit abans, però vulnera clarament també la Convenció del Dret al Refugiat. I per tant crec que a Espanya, que som un país que defensem el dret internacional en tots els escenaris, hem de defensar el dret internacional també quan es tracta de defensar els drets humans. I per tant avui, després de votar en contra, li demanem al nostre soci de govern un pas més, que és un recurs davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Buenos días, ministro. Un par de preguntas. Quería preguntarle por las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, que ha calificado al Gobierno como una banda de ladrones, una comparación, y la respuesta de Bolaños. ¿Qué le ha parecido? Y otra pregunta por la situación del PSOE, si cree que puede haber una imputación al partido, si eso haría peligrar la coalición. Mire, empiezo por la segunda cuestión. Nosotros hace tiempo que le exigimos al Partido Socialista que su sede en la calle Ferraz deje de ser un lastre para la mayoría progresista desde este país. Hay decisiones que el Partido Socialista hace tiempo que le debe a los españoles que todavía no se han tomado y se deben tomar. Por lo tanto, necesitamos que el Partido Socialista, y particularmente su sede en la calle Ferraz, deje de ser un problema para la mayoría progresista. Y de la misma forma que exigimos que el PSOE tome las decisiones que aún no ha tomado, también lo hemos dicho, es imprescindible que para que la legislatura pueda llegar hasta el final, que es lo que todos deseamos, que la legislatura le valga la pena a la gente. Y en este sentido hay medidas que hay que tomar de forma inmediata y quiero particularmente referirme al decreto sobre el derecho a la vivienda que estamos negociando con el Partido Socialista, que ya anunciamos hace unos meses que es absolutamente imprescindible que vaya al Consejo de Ministros durante este mes de julio. Por lo tanto, ante las informaciones que están apareciendo, al Partido Socialista exigencia de reformas y de toma de decisiones y, sobre todo, en el marco del Gobierno, que la legislatura valga la pena a la gente y solventemos problemas que son urgentes, como evidentemente el derecho a la vivienda, que es una de las principales preocupaciones. Y mire, en relación a la conferencia episcopal, solo decir dos cosas. La primera es que en este país los gobiernos y las leyes las votan los ciudadanos en las urnas y no las vota ninguna conferencia episcopal ni ningún cura.
En este país, las leyes y los gobiernos los pone la gente, no los pone la Conferencia Episcopal. Y en segundo lugar, quiero decir también que se desprende de las palabras del representante de la Conferencia Episcopal que añoran un país que los españoles hace 40 años que dejamos atrás. Y España hoy es un país muy distinto al país que añoran, a veces parecen añorar, los representantes de la Conferencia Episcopal. Sí, ¿qué tal, ministro? Aquí detrás, Adrià Regaspar, AF Televisión. Yo quería preguntarle por qué cree que están creciendo estos discursos o estas políticas más contundentes contra la inmigración. De hecho, ayer el último barómetro del CEO decía que Alianza Catalana sería segunda fuerza en Cataluña, empatado con Esquerra. ¿Por qué cree que está aumentando todo este discurso más contundente contra la inmigración? Gracias. Mire, nosotros no vamos a permitir que la extrema derecha y la derecha en este país atice la guerra entre las clases populares. Las personas migrantes que trabajan aquí son nuestros vecinos y vecinas, son las personas que abren las persianas todas las mañanas, son nuestros vecinos, son las personas con las que nos encontramos en el bar, con las que nos vemos en la fábrica, con las que nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Y nosotros no vamos a permitir que venga ningún extremista de extrema derecha a generar el odio entre las personas trabajadoras de nuestro país, vengan de donde vengan y tengan el origen que tengan, porque nosotros defendemos los derechos de ciudadanía, defendemos una sociedad en la cual todo el mundo tenga derechos para vivir con dignidad y, desde luego, el problema en este país nunca será un trabajador de algún origen o de cualquier origen. El problema en este país son los ricos que no pagan impuestos en este país. Los problemas en este país somos las personas que no tributan por sus grandes ganancias de capital, que no tributan lo suficiente en este país. Y el problema en este país son las personas que tienen grandes patrimonios que en este país todavía no pagan los impuestos que tocan. Estos son los problemas que hay en este país y esas son las personas que no cumplen con la sociedad. Las personas trabajadoras, tengan el origen que tengan, sí cumplen cada mañana trabajando para el bien de la sociedad. Buenos días, ministro. Buenos Sara días. Pérez para Noticias 4, Informativos Telecinco. Yo le quería preguntar respecto al grave incendio de Los Gallardos en Sí. Almería, si desde el Gobierno están preocupados. Ya son 11 fallecidos. Muchas gracias. Bueno, desde luego, lo primero es trasladar toda la solidaridad a los fallecidos. También dar un mensaje de que, evidentemente, los servicios de emergencias, bomberos, estamos evidentemente completamente volcados en la extinción de incendios, tanto los servicios de las comunidades autónomas como también de la Administración General del Estado, y por lo tanto estamos todos volcados en hacer frente a estos incendios. Y por lo tanto también dar un mensaje de tranquilidad en este sentido, que se está haciendo todo lo posible para mitigar estos incendios y evidentemente trasladar también pues, el pésame por las personas fallecidas. Y luego, si me lo permiten, una reflexión más de tinte político en este sentido. Todos vemos lo que está pasando con las altas temperaturas de calor. El verano se está alargando de forma muy importante. Estamos en estos momentos teniendo unos niveles récord de temperaturas. Mire, estamos en Barcelona. El otro día el Observatori Fabra registró la temperatura más alta de la historia. Y por lo tanto, aquí quiero dejar un mensaje muy claro. Aquellos que niegan la existencia del cambio climático están negando una de las emergencias nacionales más importantes que tiene nuestro país, como es España, que es un país muy expuesto a los efectos del cambio climático, y por lo tanto esa emergencia de lucha contra el cambio climático no puede dejarse atrás. Y eso, desde los comuns y desde Sumar y desde nuestro espacio político, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Luchar contra el cambio climático implica repensar completamente todas las políticas de infraestructuras, todas las políticas energéticas, y tenemos que acelerar esa transición ecológica, ¿no? Por lo tanto, creo que también tenemos que ser conscientes de que necesitamos avanzar en una descarbonización mucho más rápida y en políticas de adaptación. Esa también es la gran lección, y eso nos tenemos que acordar de esto todo el año. No solo cuando vienen las altas temperaturas, sino todo el año, ¿no? Por lo tanto, creo que, simplemente por terminar esta reflexión, creo que aquellos que niegan el cambio climático son un peligro para este país, y, en segundo lugar, que necesitamos avanzar en políticas de transición ecológica, que es lo que nosotros siempre hemos pedido. ¿Más cosas? No? Pues vinga, pues ja ho tenim. Merci.